Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Esta vez vamos a continuar con el tema de engranajes y nos vamos a centrar en lo que son las normas y dimensiones para el cálculo de los dentados de los móviles. En un principio vamos a empezar hablando de lo que son las normas de engranaje, que para determinar las dimensiones de los engranajes utilizamos tablas de normas. Estas no están estandarizadas como podríamos suponer, sino que hay varias clases de normas. Muchas de ellas están, por decirlo de alguna manera, adecuadas a ciertas empresas o a ciertos lugares dentro de lo que es la industria. Y así, por ejemplo, tenemos las normas NIS, que son las normas de la industria relojera suiza, que de alguna manera intentan ser una especie de estándar para toda la industria suiza. Pero después también podemos tener normas como las ETA, que son las normas internas de la propia empresa, normas SPIR, que son normas de un grupo de empresas, o las VJ, que son las normas de la escuela de Laval de You o de la Ballet de You. Por cierto, un inciso, ya sabéis de dónde viene el nombre del calibre, o sea, Value viene de ahí. Después tenemos las NHS, que son las normas antiguas de la relojería suizas, o las CTGOR, que son las normas francesas. Estas normas definen la terminología de los dentados y dan valores de factores de proporcionalidad que es preciso para utilizar en los cálculos. Es decir, estas normas lo que suelen venir acompañadas de unas tablas para hacer los cálculos de los dentados. Un concepto bastante importante, por no decir crucial, junto con el diámetro primitivo y el paso lineal, es el módulo. El módulo, o también llamado paso diametral, siempre viene expresado en milímetros, como casi todas las medidas. Tiene que ser el mismo para dos elementos dentados que engranen. O sea, si nos remontamos a los vídeos anteriores, dos ruedas, o mejor dicho, dos elementos que engranan, tienen el mismo paso lineal, pero es que además han de tener el mismo módulo. Y así después obtenemos el valor del módulo dividiendo el diámetro primitivo por el número de dientes, o dividiendo el paso lineal por pi, que si os acordáis de las dos fórmulas, o sea, podíamos expresarlas, eran ambivalentes, mejor dicho. Podíamos expresar el diámetro primitivo, o sea, la longitud de la circunferencia lo podíamos expresar de las dos maneras, ¿no? Ya si tenemos que el módulo puede ser, como hemos dicho, el diámetro primitivo partido del número de dientes, o el paso lineal partido por pi. Muy importante, módulo equivalente entre dos elementos dentados es igual a engranaje posible. O sea, si tenemos dos elementos dentados con un módulo equivalente, o sea, el mismo módulo, ese engranaje puede ser. Ahora ya dependerá después ya del número de dientes. Pero en teoría sería engranaje. Pasamos a ver lo que son los perfiles. Los perfiles de los dentados, si os habéis dado cuenta, habéis mirado una rueda de cerca, veis que los dientes no tienen forma recta, o sea, no son, por decirlo de alguna manera, puntas, sino que tienen unos perfiles curvados. Esto es porque el engranaje transmite la fuerza en un punto. Entonces, ese punto debe ir adaptándose a lo que es el giro del móvil en sí. Entonces, para obtener el perfil del diente se recurren a una serie de curvas geométricas, las cuales son el cicloide, el epicicloide, el hipocicloide y la envolvente del círculo. El cicloide es una curva que se traza, como veis en la figura. Tomamos una circunferencia con un diámetro X y una recta
que debe ser diferente, evidentemente, al diámetro de la circunferencia. Entonces tomamos un punto en esa circunferencia y la hacemos rodar sin deslizar sobre esa recta. Entonces se va desplazando y ese mismo punto vamos tomando cada X distancia, vamos tomando su posición. Entonces se crea una curva que es el cicloide y ese será el perfil del diente. Este tipo de perfil se suele utilizar para los perfiles de engranajes en cremallera. Después tenemos el epicicloide. El epicicloide es lo mismo, o sea, digamos, la manera de trazarlo es la misma. Tomamos una circunferencia con un diámetro, pero en esta vez, y tomamos un punto, pero en esta vez la circunferencia se desplaza por el exterior de una curva cuyo diámetro debe ser diferente al de la circunferencia que nos va a trazar la curva. El epicicloide se utiliza para definir el perfil de los dientes en engranajes, digamos, genéricos, ¿no? Después tenemos el hipocicloide, que como su nombre indica se traza exactamente igual, o sea, una circunferencia con un diámetro que se desplaza por el interior de una curva, o sea, cuyo diámetro también es diferente al diámetro de la circunferencia que se desplaza, ¿no? Y también se utiliza para el trazado de dientes este tipo de curva. Hay que destacar que tanto las circunferencias sobre las que se desplaza la circunferencia que contiene el punto siempre están fijas, no se pueden mover. Se toma como una línea, digamos, de trayectoria. Y después tenemos lo que es la envolvente del círculo, que es una curva que traza el punto de una recta que se mueve sin deslizarse sobre una circunferencia. Esta curva se utiliza en perfiles de mecánica y también en algunos perfiles de relojería actuales, sobre todo por ejemplo, los perfiles Z, y también se utiliza mucho en pendulería, o sea, en relojería de gran tamaño. Pero sobre todo para que tengamos claro, es una curva que se utiliza muchísimo en mecánica, pero en mecánica me refiero a automóviles, máquinas, engranajes, digamos, grandes, ¿no? Bien, con esto vamos a dejar unos conceptos claros. La imagen que tenéis al lado proviene de los perfiles ojivales según la norma de la industria relojera suiza, la 2001, ¿no? Entonces tenemos una serie de términos que tenemos que tener más o menos claro, tomaos el tiempo que haga falta para observar lo que es el diagrama. Pero vamos, así a grosso modo, y siguiendo la lista que tenemos, pues la distancia entre centros no creo que haga falta explicar, la distancia que hay entre los dos centros de los móviles a engranar. El hueco de fondo a diente, eso hay que explicarlo un poco, porque esta C, digamos que es la distancia que hay entre, hablando coloquialmente, lo que sería la cabeza del diente, o sea, la punta del diente, y el hueco del móvil contrario. O sea, los dientes nunca tocan a la otra, digamos, el fondo del otro móvil. Sino siempre hay una pequeña distancia. Esto es porque en caso de dilataciones o de movimientos o lo que sea, no interfiera una rueda con otra, o la frene o la desplace, ¿no? Siempre hay unas tolerancias, al igual que los dientes nunca encajan perfectamente, siempre hay un ligero hueco entre el diente y digamos el hueco contrario, las paredes, los flancos de los dientes contrarios. Diámetro primitivo, yo creo que ya está más que explicado en vídeos anteriores, es el diámetro que se traza en un principio antes de conformar lo que sería el móvil. Después el diámetro de cabeza sería la distancia que hay hasta lo que, por decirlo de alguna manera, hasta las cabezas de los dientes, o sea, hasta las puntas de los dientes. El diámetro de pie es el
el diámetro que hay hasta el fondo de los huecos entre los dientes. Después tenemos la altura del diente, que no creo que haga falta mucho explicarlo, es la distancia que hay entre el fondo del hueco y la punta del diente. Ahí no hay más. El H sub A, que es el adendo, es la altura de la cabeza, que sería la altura de la cabeza, lo que es la cabeza del diente, digamos que es la zona que tiene forma de ojiva. O sea, sería por resumirlo así a grosso modo, sería la distancia que hay desde el diámetro primitivo a la punta del diente. Y el dedendo o altura del pie sería la altura que hay desde la circunferencia, o sea, el diámetro primitivo a lo que es el fondo o el pie del diente. El paso lineal, pues también ya lo hemos explicado, que es la distancia que hay entre un flanco del diente, de un diente, y el contrario, o sea, el siguiente, mejor dicho, contamos diente y hueco. El espesor del diente, pues es la anchura que tiene el diente. Casi siempre se suele trazar por el diámetro primitivo. Casi siempre, ¿eh? A veces sí, a veces no, pero digamos que donde más se suele utilizar es a partir donde empieza la ojiva del diente, digamos la parte curvada hacia fuera del diente. Después tenemos el RAW, que es el radio de la ojiva, que es el radio que se utiliza para trazar los flancos de los dientes. Y después tenemos RAW sub F, que es el radio del hueco a fondo del diente. O sea, el radio que se utiliza para trazar la curvatura del fondo, que es la parte curva esta que hay entre los dos dientes, ¿no? El módulo lo acabamos de explicar, y Z, pues el número de dientes. Para que no os perdáis, los símbolos que tienen subíndice 1 corresponden al piñón, y los que están seguidos por el subíndice 2 se refieren a una rueda. Esto es lo que se suele utilizar, o sea, cuando son engranajes, el piñón conduce la rueda, entonces se suele utilizar sub 1 para el piñón cuando hacemos diagramas explicativos. Luego pasamos a lo que son los cálculos de dimensiones según las normas NIHS 22, que es para realizar un piñón en una rueda de rodaje, en un rodaje multiplicador. O sea, rueda conductora y piñón conducido. Es necesario calcular las siguientes dimensiones de manera básica, ¿no? O sea, son las que nos harían falta para trazar los dientes. Pero, o sea, no para trazar los dientes, sino para, digamos, datos previos al trazado o al tallado de dientes. Nos haría falta el diámetro primitivo, que ya lo tenemos claro, el diámetro de cabeza, el diámetro de pie, el grosor del diente, que aquí vamos a ver una cosa que se calcula multiplicando el módulo del engranaje por el factor vídeo de la norma, que es a lo que me refería antes, ¿no? Estas normas vienen tabuladas, vienen con unas tablas, y entonces aquí nos iríamos a la parte del piñón o de la rueda según el número de dientes del piñón. O sea, estas tablas vienen digamos, tabuladas en función de los dientes del piñón, ¿no? Entonces podríamos tener, por un piñón de 10 dientes, pues iríamos al apartado de piñón de 10 dientes, y ahí iríamos a ver un factor por el cual debemos multiplicar para los grosores de dientes, ¿no? El radio de la ojiva, que también viene tabulado, porque claro, al tener un espesor tabulado, después vamos a tener un radio de ojiva también tabulado, por decirlo de alguna manera, para que nos coincida todo, ¿no? Entonces estas normas también están basadas mucho en tablas a base de experiencias, han ido depurando para ver cuál era los números óptimos, ¿no? Así para no tener que estar haciendo números de
de radios y cálculos y historietas, pues ya directamente los han ido recopilando. Entonces se calcula multiplicando el módulo del engranaje. Pues este engranaje, digamos, como tanto el piñón como la rueda tienen el mismo módulo, entonces se calculando este factor el módulo de la norma por el factor visto en dicha norma, en la parte del piñón o de las ruedas, según el número de dientes del piñón. O sea, tenemos un piñón de tal, pues nos tenemos la columna de piñón. Si tenemos un piñón X con tantos dientes, pues queremos trazar la rueda, pues entonces deberíamos irnos a la columna de la rueda para ver con qué factor debemos multiplicarlo. Y aquí veis a la derecha tenéis las fórmulas, ¿no? para iros guiando. La distancia entre centros, pues obviamente vamos a tener dos casos. Si digamos que la distancia entre centros es exterior, digamos que el rueda de piñón están enfrentados, por decirlo de alguna manera, el punto de contacto es exterior a la rueda, o si la distancia entre centros es interior, digamos que, por decirlo de alguna manera, el piñón está engranado en la parte interior de la rueda, que ahora mismo no se me viene ningún caso a la cabeza, pero eso suele ser más que nada por temas de complicaciones, que podría ser, bueno, sí, en un torpillón se podría dar este caso, que tenemos la jaula está engranada por dentro a base de piñones. Después tenemos aquí el 2H sub A, que es el adendo, o sea, la altura de la cabeza cuenta como doble. También iríamos a la norma, la parte del cuadro del piñón o rueda según el número de dientes del piñón, para calcular este factor. Y lo mismo pasa con el factor con el dedendo, que aquí también viene multiplicado por 2 y está tabulado en la norma. De todas maneras, estoy pendiente de recopilar las normas, porque resulta que hay algunas que las han actualizado el año pasado justamente. O sea, entonces, cuando consiga los PDFs, ya veré cómo me lo monto para publicar un enlace para poderlo descargar. Y tenemos C, que es el último elemento que nos faltaba por calcular, que es el fondo, o sea, el vacío fondo de diente, la distancia que hay hasta el fondo de diente. Muy importante, y aquí se ve el tema de la dificultad de lo que es el maquinado de todo esto, es que todos estos valores los debemos calcular con una precisión de milésima de milímetro, ¿eh? Y todas estas fórmulas que veis a la derecha aparecen en dicha norma, en la NIS 2002. Y para el trazado, cuando digamos, aunque no creo que sea el caso, pero por ejemplo, si esto lo llevamos a trazar a cualquier taller y tal, es preciso referirse a la norma. O sea, decir, esto está tallado según la norma, o sea, estos esquemas están tallados y los valores están referidos tanto para F1 y F2, o sea, los dos móviles, a la norma. Más que nada porque, pues, si surge alguna duda en taller, que sepan a partir de dónde se han obtenido esos valores y así poder comprobarlos y si hiciera falta en un momento dado, corregirlos. Después iríamos, si utilizamos para calcular lo que son los dentados de engranajes, o sea, los dentados de los engranajes de transmisiones tipo remontuar o de minutería o rodaje de minutería, o sea, digamos, el remontuar y lo que son los engranajes de la cara del dial. Vamos a ir a la norma NIHS, la 2025. Y también estaríamos aquí calculando, como hemos visto antes, los diversos, el diámetro primitivo, el diámetro de cabeza, el diámetro del pie, el grosor del diente, el radio de la ojiva, la distancia entre centros, que todo está explicado. Y ahora nos iríamos a ver un F, que F es un factor leído de la norma, ¿no? Nos iríamos a la norma y hay que ir al grupo de número de dientes.
el elemento dentado, pues contamos los dientes, ¿no? Para ver, este va a tener... calculamos por lo que hemos visto en vídeos anteriores, ¿no? Nos saldría a lo mejor, pues esto, 15 dientes, ¿no? Pues entonces, si z es igual a 15, en la norma viene una serie de grupos. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo que es de 14 a 16, o sea, aquellos móviles que tienen entre 14 y 16 dientes, y nos da un F. Este factor a veces le llaman factor de corrección. Si vamos a la norma, veríamos que da 2,44, que este sería el valor que vamos a utilizar en lo que son los cálculos de las fórmulas que veis aquí. Están ahí los vacíos a fondo de diente y todo lo demás, según sea uno u otro. O sea, para el móvil 1 y luego el móvil 2. Otra vez, todos estos valores, y como norma general, se suelen calcular, o sea, ya lo repetiré cuando me acuerde, pero tomad como norma general que la precisión de cálculo siempre es milésima de milímetro. Y con lo que he dicho, los valores que aparecen aquí en las fórmulas, como por ejemplo el diámetro del pie del diente, nos dice que es el módulo que multiplica al número de dientes menos 3,5. Vale, pues todos estos factores son constantes en esta norma. O sea, siempre que se calcule un fondo de diente de un móvil, y ya estamos hablando de que sea la rueda de corona, el peñón deslizante, todos estos, decimos, a ver, el diámetro del fondo el diámetro del pie, o sea, lo que hemos visto antes, que es el diámetro contado desde el centro a lo que es el fondo de los pies de los dientes de la rueda, siempre es módulo multiplicado por el número de dientes menos 3,5. Y todos estos son factores constantes y están en la norma. Una puntualización es que si hay alguien que se habrá dado cuenta, en el cálculo del vacío del fondo del diente, o sea, lo que hemos visto antes, que es el C, que hay en lo que es la norma, pues vemos que aquí, si comparamos con las normas anteriores, o sea, con la 2002, vemos que lo que es el cálculo del vacío de dientes es en el mismo, con dos excepciones, que es 2H sub A se sustituye por F, como podéis ver en la fórmula, y por el F correspondiente, mejor dicho, ¿no? Si es el 1 o el 2. O sea, y el número según la rueda, vamos. Y 2H sub F sustituye al valor, se sustituye por 3,5, que es un valor constante, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que aquí se han cambiado ciertos valores para esta norma, digamos que se han estandarizado. De ahí que si observáis una rueda de corona o un peñón deslizante o una rueda de horas en varios relojes, en varios relojes de varias marcas, si se han calculado con esta norma, van a tener un perfil al 99% igual el diente. Cosa buena, que es lo que ocurre a veces, que con los calibres, que hay calibres que se pueden intercambiar piezas, o sea, entre uno y otro, o dentro de la misma marca o de marcas distintas, hay piezas que se pueden intercambiar, porque digamos que han ido haciendo desarrollos sobre una base. Para los cálculos de la crema de cremallera, o sea, un tallado rectilíneo y de canto, pues vamos a utilizar también la norma, la 2025, que se calculan prácticamente todos lo que son los datos prácticamente igual, o sea, digamos que el cálculo estándar, menos, o sea, aquí hay una cosa que se han simplificado ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, adentro, la altura de la cabeza,
Si nos vamos a la norma, viene un grupo, por ejemplo, el que va de 135 dientes hasta en adelante, por eso muchas veces se pone de 135 infinito, o sea, de 135 para arriba, pues nos da un F de 264. La distancia de control es una distancia que se utiliza para verificar el tallado, y sobre todo es una distancia en la cual sabemos que se va a mover el engranaje, porque muchas veces las cremalleras se tallan más dientes que de los que realmente se utilizan, ¿no? Entonces, para una cremallera se utiliza tomamos una distancia de control para ver el tallado, ¿no? Ya si es una corona dentada, un tallado de canto circular, pues está claro que se va a utilizar toda, no para dar vueltas, pero siempre vamos a utilizar una distancia de control. Esta distancia de control viene definida sobre todo en coronas circulares, o sea, en cremalleras circulares, que es lo que sería una corona dentada. Viene definida por el módulo que multiplica a pi por el número de dientes menos 1. El número de dientes menos 1, digamos que es como lo veis aquí en el diagrama, no estaríamos contando los huecos laterales, que medio hueco más medio hueco sería un diente. Entonces, en las coronas circulares, la distancia de control, si queremos tomar toda la distancia de control, toda la circunferencia, pues sería el módulo por pi por el número de dientes. Pero claro, no vamos a repetir el mismo diente, no vamos a contar dos veces el mismo diente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vemos que aparecen ahí pues el factor 0,80 y otros factores que vienen en la norma y son fijos. Bueno, luego nos vamos a el apartado de los cálculos de dimensiones para normas NHS 56702 y la 56703. Esto se utiliza casi siempre para el tallado de ruedas, o sea, para rueda conductora y piñón conducido, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la relación de engranaje. Entonces tenemos, por ejemplo, la rueda de centro que tiene 80 dientes y un piñón de la rueda de primera que tiene 10 dientes. Pues como ya hemos definido anteriormente, la relación es la división entre lo que son los elementos conductores partido los conducidos. Entonces tenemos que, como el que conduce es la rueda, pues arriba pondremos 80 y abajo 10, con lo cual nos da una relación de 8. Vale, a continuación veréis el cuadro lateral. Hay que buscar la relación 8, entonces nos iríamos al apartado de relación 8, veis allí, y vamos a buscar en la columna FC, F sub C, mejor dicho, o FC, el valor corregido, correspondiente al número de dientes del piñón intermedio. Entonces nos iríamos FC y bajaríamos por la columna de 10, o sea, iríamos buscando el Z', que es el número de dientes de la cabeza, o sea, a ver si lo digo, el número de dientes del piñón intermedio. Entonces el piñón intermedio tiene 10 dientes, entonces buscamos factor corregido para 10 y nos da 3,21. Esto está todo tabulado, como hemos dicho. Y este valor es el que se utilizará para calcular el diámetro de la cabeza de la rueda. Una cosa, este valor corregido de esta norma corresponde al 2H sub A de la terminología de la NIS 2002. Y otra vez, evidentemente, vamos a calcular todos los valores con precisión de milésima de milímetro. Aquí podéis ver en las fórmulas los diferentes factores que se utilizan, que son el 1,57, el 0,7, todos esos factores constantes que vienen derivados de la norma.
Luego, para el piñón podemos utilizar la norma NHS, la 56703. Esta norma agrupa lo que son los perfiles de dientes en 3 categorías: perfil A, B y C, que es según el número de dientes que tenga un piñón. Entonces utiliza el perfil A para piñones de 11 o más dientes, el B de 8 a 10 y el C de 6 y 7 dientes. Como podéis, si alguno se fija un poco, veis que los perfiles, cuantos más dientes tiene un piñón, más redondeado es lo que es el perfil del diente, ¿no? Entonces veis que, por ejemplo, el perfil A es semicircular. Digamos, tenemos un RO, solamente un RO, y se traza desde el centro simétrico de los dientes y tenemos ahí un perfil semicircular. A razón de que vayamos reduciendo el número de dientes, este RO pasa a ser ojival. Digamos que tendríamos, tomando el eje de simetría del diente, el RO y los centros de trazado de los radios se van separando más y más. O sea, digamos, se va haciendo más puntiagudo el diente. ¿Por qué? Porque la curvatura que hace el piñón a la hora de girar es tan cerrada, tiene tan poco radio, que el diente tiene que atacar muy agresivamente contra el siguiente, con lo cual se curva todavía más el perfil del diente para transmitir la fuerza más efectivamente. ¿Por qué? Porque digamos que lo que es la secuencia de engranaje, ¿no? De atacar, engranas, transmite y sales del engranaje. Cuanto menos dientes hay menos dientes en ese engranaje involucrados. Entonces necesitamos transmitirlo más efectivamente el par de fuerza entre ese tipo de engranajes, no entre un móvil y el otro. Una cosa importante es preciso asegurarse de que no tomamos el módulo inscrito en el cuadro de la norma, puesto que ya está incluido en la fórmula. O sea, ojo con esto a la hora de hacer los cálculos. O sea, no tomar el módulo escrito en el cuadro, porque ya lo tenemos. O sea, el módulo ya está incluido en la fórmula, con lo cual no debemos volver a tomar lo que es el módulo, ¿no? Como ya hemos dicho, aquí tenéis las diferentes fórmulas para calcular las distancias, tanto del diámetro primitivo. Bueno, el diámetro primitivo ya viene casi dado por diseño, ¿no? Pero los diámetros de pie, de cabeza, así como la distancia entre centros, que está claro que será pues el módulo por el número de dientes, o sea, la suma del número de dientes partido por 2. Que esto, a poco que juegues con las fórmulas de la distancia de la circunferencia y las fórmulas que tenemos antes, aparece enseguida. O sea, no me voy a parar aquí a explicar de dónde sale esta distancia entre centros, pero vamos, si tomáis todas las ecuaciones que hemos visto y empezáis a sustituir, enseguida os da la relación bastante simple. Bueno, el radio de la ojiva, evidentemente, según los perfiles A, B y C, también iremos a la norma que nos va a dar unos radios de ojiva también. Luego pasamos a otro tipo de normas, como son las cálculo de dimensiones de la escuela de la Valle de Jura, que para las ruedas se utilizan 2 páginas. La primera es uno para la fresa y los cálculos de las dimensiones, y la segunda página es para el trazado del perfil. Entonces, ya a ver si consigo estas normas y más que nada a modo de ver como curiosidad de cómo se utilizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que para un piñón de dientes que engrana con una rueda de 70 dientes, si nos vamos a la norma,
los valores de proporcionalidad están relacionados con el número de dientes del piñón, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla correspondiente y donde se cruce nos daría que el F1 es 2,90, ¿no? Y aquí vamos a... Eso es para la rueda, ¿no? Entonces también deberíamos calcular el diámetro de la cabeza, el diámetro del pie, el grosor del pie, o sea, todo esto con la norma, o sea, aplicando estas fórmulas que también vienen en la norma, con precisión de milímetro, nos iríamos a la norma y cogeríamos los valores que nos hicieran falta de los factores de proporcionalidad a razón del número de dientes que tengamos y directamente ya calcularíamos. Esta es otra de las razones por las cuales muchas veces ruedas se pueden, o sea, lo que son móviles se pueden intercambiar unos con otros porque están calculados a raíz de una norma. Entonces, si dos relojeros van a calcular unos móviles para un calibre que tenga el mismo diámetro y resulta que están calculando con esa norma, los dientes van a salir, lo que es, digamos, la forma va a salir muy, muy similar. O sea, muy similar, no. Si una rueda o sea, o un piñón o una rueda que vaya a hacer un relojero tiene 40 dientes y otro relojero va a calcular una rueda con esta misma norma y tiene 40 dientes, el perfil del diente va a ser exactamente igual y las distancias de diámetro, o sea, el diámetro del pie, el diámetro del fondo van a ser exactamente iguales. Con lo cual nos lleva a que también vamos a poder intercambiar ruedas en teoría, ¿eh? Esto es en teoría, porque después habría que ver otros factores como el grosor de la rueda y todo lo demás, pero directamente podremos utilizar sustituir móviles uno por otro. Y para el piñón, en este caso también se utilizan las dos páginas. La primera para las fresas y los cálculos de las dimensiones y la segunda para el trazado de los perfiles. No hay fórmulas ya que los factores de las tablas según el número de dientes del piñón se multiplican por el módulo de engranaje. Entonces esto directamente sale multiplicando una cosa por otra, ¿no? Es posible también calcular las dimensiones de la segunda página teniendo en cuenta que los resultados corresponden a los radios y no a los diámetros. Entonces, cuando vayamos como esto está relacionado a través del módulo, el piñón con la rueda, directamente lo que son las dimensiones salen automáticamente multiplicadas, ¿no? De la distancia entre centros y todo. O sea, la distancia entre centros, como veis, es el módulo. La suma de los dientes del piñón, la suma de los dientes, o sea, la suma de los dientes del piñón y la rueda partido por 2. O sea, ahí no hay más historia. Teniendo ese módulo, la distancia entre centros va a ser esa, punto. No podemos colocar un piñón más allá ni más acá, ni hacerlo más grande ni más pequeño. O sea, nos va a dar automáticamente, nos va a fijar la distancia entre centros, con lo cual, por la distancia entre centros y el módulo, automáticamente nos va a estar fijando todos los demás valores. Y después vamos aquí a lo que es el cálculo de la envolvente del círculo, que es el otro método, que esto, como he dicho anteriormente, se utiliza para relojería de grandes dimensiones, no de gran tamaño, como son la pendulería, o sea, los relojes de pared de toda la vida. Todos estos perfiles, al tener móviles más grandes, ya entramos, digamos, en lo que sería casi la mecánica tradicional. Entonces lo podemos utilizar por envolvente del círculo, que suele ser unos perfiles de diente bastante más simples, más toscos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mayoría de las fórmulas es exactamente lo mismo. O sea, digamos, lo que son las fórmulas son básicamente lo mismo, o sea, el módulo multiplicado por algo. Pero claro, aquí llevamos a mucha simplificación, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, el diámetro de la cabeza es el módulo por el número de dientes más 2. Es como si tenemos, digamos, un módulo que sea, hablando de memoria, ¿no? O sea, diciendo números al azar, ¿no? Tenemos un módulo de 5 milímetros y la rueda tiene, no sé, 10. Pues esto sería ¿qué diámetro
de cabeza vamos a tener? Pues 5 por 12. 5 por 12 serían 48, 50, no sé, sí, 24, 48, 60. Tendríamos pues un diámetro de cabeza de 60 milímetros. O sea, prácticamente todo automático, ¿no? Igual que el diámetro del pie y tal, con lo cual son unas ruedas que aparentemente son más toscas, pero que aunque veamos que sean más toscas, no debemos pensar que no hay cálculos detrás. Lo que pasa es que sí, esos cálculos están bastante más simplificados. Aquí os dejo las fórmulas. También otra vez, aunque sean elementos grandes, se sigue calculando con precisión de milésima de milímetro. Esto es, por decirlo como decía un profesor, impepinable. O sea, aquí no hay otra historia. Nuestra precisión de cálculo siempre va a ser la milésima de milímetro. Y ya pasaríamos al último elemento de este vídeo, que es la medición del diámetro de la cabeza. Cuando tenemos que medir lo que es la cabeza de lo que es donde va alojado el piñón, o debemos calcular, hacer unas mediciones para después continuar con los cálculos y cosas que ya veremos. Aquí esto es cómo debemos calcular el diámetro de la cabeza. Entonces nos vamos a encontrar dos casos: que el móvil tenga dientes pares o que tenga dientes impares. Entonces, que tiene dientes impares, pues entonces las espigas del aparato de medición se apoyan directamente en los dientes del móvil. En un lado debemos apoyar dos dientes contiguos y en el otro lado tendremos, como al ser números impares, tendremos directamente apoyado en un diente, ¿no? O sea, tendremos 1 y 2 dientes apoyados en las espigas del aparato. Como entre los dientes tenemos un paso angular, que aquí viene representado con el ángulo alfa, pues tendremos que H3, que es el diámetro de control para un número de dientes impar, viene dado por esta fórmula. O sea, el diámetro de la cabeza partido por 2 por 1 coseno de alfa partido por 2, ¿no? Más un coseno de alfa partido por 2, ¿no? Entonces, claro, hemos medido el diámetro de la cabeza, o sea, el H3, el diámetro de control, despejamos todo y tendremos el diámetro de la cabeza a la hora de trazar. Y lo mismo ocurre, o parecido ocurre con el número par. En este caso, como los números son pares, pues apoyaremos para calcular el diámetro de la cabeza en las espigas, apoyaremos 2 y 2. Alguno pensará, oye, pues no será más fácil apoyar un diente y el opuesto. Eso sería si pudiésemos perfectamente alinear los dientes perpendicularmente a las espigas del instrumento. Como no creo yo que haya nadie aquí que lo haga a la primera, y yo creo que nadie lo podemos hacer, ¿cuál es el método más fácil? Pues si apoyamos 2 dientes de un lado y 2 dientes de otro en contacto con las espigas del aparato, ya sabemos que esa rueda está perfectamente alineada. ¿Qué es lo que pasa? Pues jugamos con la trigonometría para sacar lo que es el diámetro de la cabeza. Entonces, el diámetro de control es igual al diámetro de la cabeza por el coseno de alfa partido por 2. Despejamos y tendríamos el diámetro de lo que es la cabeza en milímetros. Y el paso angular, que es alfa, evidentemente solo va en grados. Y ahí lo dejo apuntado, que este ángulo es simplemente el paso angular de la rueda. O sea, del móvil, mejor dicho. Que manía tengo yo con lo de rueda. Bueno, pues hasta aquí yo creo que ya esta chapa ha ido bastante. Con esto ya sabemos cómo se calculan los perfiles de los móviles, los perfiles de los centavos de los móviles. Como veis, no es una cosa que se haga arbitrariamente,
De hecho, estas normas se aplican en la relojería actual, pero lo que quería decir es que estas normas se aplican a todo el calibre. O sea, si vamos a calcular si empezamos a construir un calibre, tomaremos una norma, por ejemplo, la NIHS, y todo lo que es el calibre, todo el movimiento vendrá calculado a razón de esa norma. No podemos utilizar una norma para calcular unas partes del reloj y otra norma para calcular otras partes del reloj. Tiene que ser un todo unitario. Y nada, bueno, hasta aquí lo dejaremos. En el próximo vídeo veremos para qué sirve toda esta chapa que os he dado, que va a ser para ver cómo podemos, digamos, buscar un móvil extraviado. O sea, todo esto que hemos visto ahora nos va a servir para luego, en el caso que tengamos un movimiento y se nos ha perdido un móvil, o una rueda, por decirlo coloquialmente, podamos deducir las dimensiones y el dentado de esa rueda. Por si tuviéramos, por ejemplo, en temas de restauraciones o temas, yo qué sé, de mantenimiento, bueno, el mantenimiento de relojes antiguos no, porque en teoría deberíamos tener el móvil y tal, pero por ejemplo podemos encontrar en un rastro un reloj al que resulta que el movimiento pues le falta, pues yo qué sé, la rueda central o le falta el cañón de minutos, o le falta el piñón de segundos, o el móvil de segundos, o cosas así, ¿no? O resulta que no tiene, bueno, rueda de escape no, pero para demás móviles podemos utilizar esto. ¿Por qué? Porque nos falta el móvil, pero ya sabemos lo que tenemos alrededor. Entonces, podemos utilizar estas normas para calcular los elementos necesarios para tallar el móvil que nos hace falta. Eso lo veremos en el próximo vídeo, el método que se utiliza para móviles extraviados, y empezaremos a ver también cómo se transmite la fuerza, la transmisión de fuerza en los engranajes. Entonces veremos unos esquemas de cómo se utiliza esto, y de paso, ya no sé si lo dejaré para un vídeo aparte o qué, os lo meteré en el próximo vídeo, los métodos de control de los engranajes, que yo creo que igual a lo mejor deberíamos verlo junto con los defectos de engranajes. Veríamos lo que son los medios de control y los defectos. Así que para el próximo vídeo veremos el tema de la búsqueda de los móviles extraviados y cómo se transmite la fuerza. Pues nada, aquí lo dejamos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, compartid, que os ayuda mucho al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.